Buenos días, hermanos. Bueno, el Señor me ha puesto aquí hoy día para predicar su palabra. Para mí es un tremendo honor, un tremendo privilegio y una tremenda responsabilidad. Espero que lo que salga de mi boca sea su palabra, que sea Él hablando a través de mí y que no sean mis ideas, mis intenciones, mis emociones las que hoy se transmiten a ustedes. Y espero en Dios que el Señor nos saque de su casa de oración hoy día, nos permita irnos a nuestros hogares edificados, exhortados en su palabra y con un corazón renovado. Y que efectivamente lo que nosotros escuchemos acá nos edifique, nos remueva, nos exhorte y que sea de enseñanza para cada uno de nosotros. Señor, te pido de todo corazón que tú me acompañes, que seas tú hablando a través de mí y que hoy todo lo que hayamos hecho y lo que hagamos sea solo para tu honra y gloria, Señor. Solo para alabarte, para exaltarte y para agradecerte porque eres un Dios todopoderoso y porque eres infinitamente misericordioso con nosotros. Gracias porque somos tus hijos y gracias por este momento, amado Dios. Todo te lo pido y agradezco en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, siguiendo con la serie de sermones de los encuentros de nuestro Señor Jesús, los encuentros de Cristo, hoy nos toca hablar de Jesús y Tomás, el conocido Tomás el incrédulo. Tomás fue un hombre cuyo nombre ha quedado en la historia, marcado como el discípulo que dudó. Su figura resuena como una fuente de escepticismo. Fue un hombre que, a pesar de sus temores, se atrevió a buscar respuestas y terminó transformado por el amor de Cristo. Qué cosa más maravillosa, hermano. Su vida nos enseña que la duda no es el final del camino, sino el inicio de una fe más fuerte y auténtica. Tomás era un hombre común, como nosotros, alguien que había dejado atrás su vida para seguir a Jesús con la esperanza de ver el reino de Dios manifestarse. Era valiente y leal, dispuesto a enfrentar cualquier desafío al lado de su maestro. Sin embargo, en el momento más oscuro, cuando la muerte pareciera haber vencido al Hijo de Dios, su corazón se quebrantó. La fe que antes tenía se movía y se tambaleaba ahora bajo el peso de la realidad. ¿Cómo habrá sido de duro para ellos, hermanos, y para quienes estuvieron cerca de nuestro Señor por 3 años, viendo sus prodigios, todo lo que Él hizo, todas las maravillas que realizó, toda su sabiduría, toda su ternura, toda su bondad, y verlo muerto de esa forma, debe haber sido un dolor enorme para ellos, y ciertamente un motivo de lo que le pasó a Tomás. Tomás era sincero y lo expresó. Tal vez muchos de sus demás condiscípulos pensaban lo mismo, pero no lo expresaban, no lo decían. Su corazón se quebrantó y la fe que antes lo movía, como decía, se tambaleaba ahora bajo el peso de la realidad. ¿Te ha pasado alguna vez que has sentido que todo lo que creías seguro se desvanece ante tus ojos? ¿Te ha pasado, hermano? ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos a veces a cosas materiales, a nuestro trabajo, una casa, y esas cosas por un terremoto, por un incendio, quedamos en la calle, o perdemos nuestro trabajo y nos aferramos a esas cosas como baluartes, y obviamente eso nos conmueve de tal manera que genera muchas alteraciones en nuestra vida, muchas dudas, mucha incertidumbre.
Tu historia no es diferente a la de nosotros y es reflejo también de nuestras luchas internas, donde el miedo y la esperanza se enfrentan cara a cara. Lo que pocos saben es que ante esta aparente fragilidad se convirtió en la mayor fortaleza de Tomás, porque en medio de la incertidumbre encontró el amor y la comprensión de un Cristo resucitado. Qué cosa más maravillosa, hermano. Amén. Que no lo rechazó, sino que lo abrazó en su vulnerabilidad y en esa verdad donde radica el poder de su historia. No se trata de nunca dudar, sino que de aprender a caminar con fe, incluso cuando las preguntas nublan el corazón. ¿Te pasa a ti, hermano, que las dudas nublan tu corazón? ¿Te pasa a ti que crees perderlo todo, o que Dios te ha abandonado, o que el Señor no escucha tus plegarias, tus oraciones, y que por eso el Señor no concluyes que el Señor no te ama? ¿Te ha sucedido eso, hermano? ¿No ha sucedido eso? Bueno, el Señor nos ama, siempre nos ama, y siempre tiene misericordia de nosotros, siempre, hermanos. Antes de ser conocido como el incrédulo, Tomás era un hombre común y corriente, con sus sueños, sus luchas y una vida cotidiana como la de cualquier otro, como la de nosotros. La Biblia no indica cuál era su origen o su oficio, pero lo que sabemos es que de él revela un corazón dispuesto y genuino. Su nombre era Tomás, apodado el Dídimo, que en griego significa gemelo. Y aunque se desconoce quién era su hermano, su identidad está marcada por una dualidad: el hombre valiente y el hombre que dudaba. Tal vez ese era el motivo de que lo llamasen el gemelo, porque tenía esa contradicción en su personalidad. Por una parte, una persona muy valiente y decidida, pero también una persona que dudaba. El día que su vida cambió fue cuando Jesús lo encontró y le pidió que lo siguiera. El Señor no lo eligió por su perfección ni por su influencia social, sino porque, disculpen, hermanos, debiera usar los lentes, pero gracias a que la letra se puede agrandar aquí, estoy utilizando la tecnología a mi favor. Decía que él vio en él un corazón dispuesto a dejarlo todo por conocer la verdad. Desde ese momento se convirtió en uno de los 12 apóstoles, uniéndose a un grupo de hombres tan imperfectos y tan humanos como él. El Señor, recuerden ustedes, hermanos, que no buscó a eruditos, no buscó a nobles, no buscó a personajes conocedores de la ley, no buscó a gente de recursos, sino que buscó a personas comunes y corrientes, a personas pescadores, o gente que tal vez pudiesen haber sido artesanos, carpinteros, o de cualquier oficio, gente pobre, gente ruda, y no necesariamente gente preparada. Y lo hizo porque tenía un propósito, precisamente manifestarse a través de ellos, que su reino fuese manifestado a través de personas comunes y corrientes que solamente lo siguieran a él. A lo largo del ministerio de Jesús, Tomás se destacó por su autenticidad. No era como Pedro, impulsivo y seguro, ni como Juan, que era lleno de ternura y de calma. Tomás era directo y sincero, y cuando algo no le quedaba claro, lo expresaba sin rodeos. Un ejemplo de esto lo vemos en el Evangelio de Juan 14:5, en la última cena, cuando Jesús habla de ir a preparar un lugar
a la casa del Padre. Mientras el Señor les hablaba de esto, los discípulos callaban. Y el único que preguntó fue Tomás. Y Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Qué maravilla más grande, hermanos. Estar frente al Señor debe haber sido algo extraordinario, maravilloso. Y qué verdad más grande. Gracias, Señor, por ello. ¿Ustedes creen eso, hermanos? ¿Creen que el Señor es el camino, la verdad y la vida? ¿Y es nuestra única conexión con el Padre? Amén. Esa pregunta, lejos de representar una falta de fe, refleja su necesidad de comprender y su deseo genuino de seguir al Maestro, aunque el camino pareciera incierto. Pero había otra faceta de Tomás que pocas veces recordamos: su valentía. En Juan 11:16, cuando Jesús decidió regresar a Judea, sabiendo que lo esperaban amenazas de muerte, sus discípulos temían por su vida. Y fue Tomás quien, con una determinación admirable, exclamó: vamos también nosotros para que muramos con él. Es decir, mientras sus hermanos temían por el Señor, pero temían por ellos también. Bueno, Tomás fue el único que manifestó esa decisión. ¿Están dispuestos ustedes a dar la vida por el Señor, hermanos? ¿Estamos dispuestos desde nuestra posición? ¿Estamos dispuestos a entregarnos al Señor? No escucho nada. Amén, hermanos. Estas no eran palabras vacías, sino que eran la expresión de un discípulo dispuesto a enfrentar el peligro y a dar la vida por amor a su Señor. Así era Tomás, el que a menudo olvidamos, un hombre que no temía arriesgarlo todo, el discípulo que enfrentaba el miedo con valentía, el amigo que quería acompañar a Jesús, incluso en los momentos más oscuros. Su llamado no solo fue a ser parte de un grupo de 12 hombres, sino un llamado a ser auténtico, sin ocultar sus preguntas y a enfrentar el peligro con determinación. Tomás nos enseña que el verdadero valor no radica en no tener dudas, sino en estar dispuesto a seguir al Señor a pesar de ellas. ¿Estamos dispuestos a seguir al Señor a pesar de nuestras dudas, hermano? ¿A pesar de nuestra humanidad caída? ¿Estamos dispuestos a seguirlo? Parece que o yo estoy sordo, o ustedes hablan despacio, o hay pocos que dicen amén. No se conocen muchos pasajes de la Biblia que destaquen el papel de Tomás como protagonista. No obstante, formó parte del círculo íntimo de nuestro Señor Jesús y fue testigo de numerosos milagros. Y vio cómo el poder divino se manifestó de manera sorprendente. Como por ejemplo cuando el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná, como cuando los paralíticos se levantaban de sus lechos, o como cuando los ciegos eran sanados y podían ver. Cada milagro era una muestra tangible de que el reino de Dios estaba irrumpiendo a través de la presencia de Cristo. Durante los años de discipulado, Tomás fue confrontado espiritualmente. Aprendió que no siempre era necesario conocerlo todo, sino caminar junto al Señor a pesar de las dificultades, de los peligros y de la incerteza del camino. Con posterioridad a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, y luego de Pentecostés, Tomás viajó a la India y, según señalan las tradiciones de la iglesia local, él llegó a la costa suroeste, a un sector llamado Kerala, por el año 52 después de Cristo.
Y fundó allí 7 comunidades cristianas, conocidas como las iglesias de Santo Tomás, y se le considera el evangelizador de la India. Conforme a relatos históricos, se dice que fue martirizado y atravesado por una lanza en la ciudad de Milapur en el año 72 después de Cristo, y sus restos descansan bajo una basílica que lleva su nombre en la ciudad de Chennai, también en la India. Bueno, Tomás fue un discípulo que conocemos todos como el incrédulo, el que dudó. Sin embargo, aquí queda de manifiesto que fue un fiel seguidor de nuestro Señor, que estuvo dispuesto a dar su vida y que fue a cumplir el mandato que Cristo le había dado: ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso fue lo que hizo. Y murió, como se dice en buen chileno, con las botas puestas. Así fue. Bueno, hermanos, luego de conocer un poco más acerca de la vida y la personalidad de este siervo de Cristo, entraremos de lleno a analizar la palabra del Señor, que el Señor nos tiene preparada para el día de hoy. De la lectura del Evangelio de Juan 20, del 24 al 29, podemos destacar 4 puntos o ideas centrales. Es decir, 3 puntos más un bonus track, como dijo un hermano la semana pasada. Exactamente. El primer punto es que la duda honesta no es condenada por el Señor Jesús. El segundo es que Jesús responde con amor y misericordia cuando se pide con un corazón sincero, contrito y humillado. El tercer punto es que de la duda puede nacer una confesión poderosa de fe. Y finalmente, el bonus track, como dice el hermano Danilo, Jesús declara bienaventurados a los que creen sin ver. ¿Creemos nosotros, Señor? Hermanos, ¿creemos en el Señor sin haber visto que Él murió en la cruz, que Él resucitó? ¿Creemos esa verdad? Amén. Para entrar en contexto, revisaremos primeramente lo que nos dice el Evangelio de Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. No sé si han reparado ustedes, hermanos, que el Señor entra y se pone en medio de los apóstoles. O sea, Él no entra y se queda paradito así en una orilla, o como esperando que le digan: Señor, pasa. No, aquí nomás paradito. No, Él se posiciona al medio. ¿Y por qué lo hace al medio? Porque Él es su líder, Él es su Dios, y ese es su lugar, en medio de ellos. Como ahora nosotros pensamos y creemos que nuestro Señor está en medio de nosotros hoy. Amén por eso. Así el Señor se manifestó a sus discípulos. Y viendo que obviamente estaban quebrantados, estaban atemorizados, lo primero que les dice es: paz a vosotros. O sea, lo primero que hace es calmarlos. El hecho de que estaban con las puertas cerradas muestra el temor que tenían los discípulos tras la crucifixión del Señor. O sea, ellos también temían que lo vinieran a buscar y lo mataran tal vez de la misma forma. El Señor entra sin necesidad de abrir puertas, lo que muestra su naturaleza glorificada y su poder sobre las limitaciones físicas. Ahí estamos en presencia de nuestro amado Dios, así tal como se debió manifestar. No hay paredes, no hay muros, no hay mar, no hay nada que pueda detener a nuestro Dios. Nada. Él está por sobre todo porque es el creador de todo. Amén.
Y en medio del temor y el encierro, Jesús trae paz. Qué cosa más maravillosa. Pasemos ahora a releer lo que nuestra hermana Katy leyó hace un rato atrás. En los versículos 24 y 25 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Una fuerte declaración, hermano. Imagínense cómo estaban ellos de maravillados de haber visto al Señor resucitado, cómo estaban de contentos, el gozo que no cabía en sus corazones. Y viene un hermano y le dice: no, a usted no les creo nada, no les compro, no, yo tengo que verlo con mis propios ojos. Pero fue Tomás de alguna manera consecuente con su forma de ser, con su personalidad. Era sincero, era auténtico. Y la duda sincera de Tomás no acepta el testimonio de los demás discípulos sin pruebas. Él es sincero al expresar sus dudas, teniendo en cuenta que la muerte de Cristo en la cruz había ocurrido hacía muy pocos días, y el impacto que esto había provocado en él. Lo más probable, o dicen eruditos, se piensa que Tomás estaba realmente consternado y no quería nada con nadie. O sea, tal vez no quería que le hablaran, no quería estar solo, no quería, porque era demasiado el dolor que sentía de haber visto a su Señor muerto y de haberlo visto como sacaban su cuerpo, como lo enterraban. Entonces puede haber sido para él una cosa que lo tenía demasiado quebrantado. Tomás fue sincero, fue honesto acerca de las dudas y preguntas, no ocultó su inseguridad, y esa sinceridad es un ejemplo para ti y para mí. Está mostrando que podemos ser abiertos con Dios y nuestra comunidad, con nuestros hermanos acerca de nuestras dudas y de nuestro decaimiento en la fe. ¿Lo hacemos, hermanos? ¿Nos abrimos con nuestros hermanos? ¿Confesamos que nuestra fe se está enfriando? ¿Lo hacemos? ¿Nos abrimos? ¿Nos sinceramos con el Señor? La duda no es un obstáculo insuperable para la fe. Nuestras dudas pueden ser un camino hacia una fe más profunda y auténtica, como le pasó a Tomás. Y la fe puede coexistir con preguntas. La duda no descalifica a una persona del amor de Dios. Y lo vemos aquí en este relato de la Biblia, que fue así. La incredulidad llega a través de una fe inmadura. Nosotros empezamos a no creer, a dudar, en la medida que no escuchamos o no sentimos que el Señor responde a nuestras plegarias, a nuestras oraciones. Y cuando no lo hace, en el tiempo que queremos nosotros, que no es su tiempo, dudamos. Y ahí viene ¿y será el Señor me amará, me escuchará? Porque eso es propio de nuestra humanidad, hermanos. Es propio de nuestra humanidad creer que el Señor está para atendernos cuando nosotros le pedimos y en el momento que lo pedimos. Y no es así. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Creemos eso, no? El Señor tiene un plan redentor en el que estamos nosotros. Y eso tiene que ver con que pasemos por el crisol, pasemos por pruebas, pasemos por situaciones que por tribulaciones, por penas, por decepciones, por muchas cosas que nos pueden afectar.
¿Qué es un incrédulo? Según el diccionario, un incrédulo es una persona que no cree con facilidad las cosas que no ve o que no se han probado como evidentes, aunque éstas estén consensuadas por la mayoría. Eso es lo que es la definición de una persona incrédula. En el versículo 26 y 27, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, el Señor llegó, les dio la paz a sus discípulos e inmediatamente se dirigió a Tomás. Porque el Señor lo sabe todo. No necesitó que alguien le fuera a decir: Señor, mira lo que dijo Tomás. Porque podrían haber dicho: ¿y este patúo qué se cree? ¿Que le está pidiendo eso al Señor? ¿Que le esté demostrando así abiertamente y no cree en nosotros? ¿No cree que el Señor es resucitado? Y aquí Jesús muestra su paciencia y gracia. Jesús aparece de nuevo 8 días después y se dirige directamente a la duda de Tomás. No lo reprende ni lo rechaza, sino que le muestra su gracia y amor, aun cuando no está obligado a hacerlo. ¿Estamos claros en eso, hermanos? ¿Sabemos que el Señor no está obligado a respondernos? ¿Que no está obligado a demostrarnos lo que nosotros queremos que nos demuestre? ¿Lo sabemos? Amén. El Señor no rechaza a los que dudan, sino que se revela con misericordia siempre que exista sinceridad y humildad en sus corazones. Tomás no estaba presente cuando se apareció Jesús y sus discípulos por primera vez. Su ausencia lo llevó a la duda. Y esto destaca la importancia, hermanos, la importancia de tener hermanos con fe que nos puedan ayudar. La importancia de la comunidad. La importancia de cuidarnos entre nosotros. ¿Sienten eso ustedes? ¿Sienten eso en nuestra comunidad, hermanos? ¿Sienten que nos cuidamos entre nosotros? ¿Que nos apoyamos? ¿Lo sienten? Qué bueno que tú y yo nos fortalezcamos mutuamente, que nos apoyemos en todo momento, y la importancia aquí, hermanos, de congregarnos y de rodearnos de hermanos con sana doctrina que nos acerquen más a Cristo. Qué necesario es, hermanos, rodearnos y congregarnos, sobre todo cuando estamos afligidos. Nosotros debemos congregarnos siempre, hermanos, siempre. Está bien cuando estamos enfermos, está bien cuando hay situaciones especiales, pero no podemos supeditar el venir a la casa del Señor a una visita, a que fui a una fiesta y me acosté tarde, a que, no sé, hay un partido, tantas cosas que ponemos nosotros sobre el Señor. Y después tenemos la desfachatez de pedirle al Señor, ¿no es cierto?, que escuche nuestras oraciones, nuestros ruegos. ¿Y qué hacemos por Él? ¿Cuál es nuestro compromiso, hermano? Qué importante es ser sinceros los unos con los otros, ser sinceros con Dios, aunque Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él lo conoce todo. Sin embargo, Dios sabe por lo que estamos pasando, pero Él está esperando que nosotros abramos nuestros corazones a Él. Eso es, hermanos, ese es el llamado, abrir nuestros corazones al Señor con sinceridad, con nuestras flaquezas, con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, con nuestros pecados, pero ser sinceros con Él.
No, el Señor lo conoce todo y lo sabe todo. Sabe lo que hay en nuestro interior, pero es importante que nosotros lo reconozcamos, que nosotros seamos sinceros, Señor, con Él. En el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esta es la confesión de fe más fuerte que hay en la Biblia. Con esta expresión Tomás reconoce la naturaleza humana y divina de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa más maravillosa, hermano, ¿no? 100% hombre, 100% Dios. Amén. El Señor Jesucristo al mismo tiempo de reconocer que Cristo ha resucitado. Amén. ¿Creemos en eso, hermano? ¿Creemos que el Señor ha resucitado? Amén. A veces la duda surge y produce finalmente como resultado una fe más profunda y auténtica, como decía anteriormente. En el versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Jesús bendice a quienes creerán en Él sin necesidad de verlo físicamente. Esto incluye a todos los creyentes posteriores a los apóstoles, marcando una enseñanza central sobre la fe cristiana. Pero, hermanos, ¿somos creyentes? Esto no lo definen nuestras palabras, sino lo definen nuestras acciones. ¿Cómo podemos reconocer si somos creyentes? El creyente espera. El creyente es paciente. No murmura, no cuestiona a Dios. El Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Cuando estamos esperando la ayuda de Dios, cuando estamos esperando un milagro, cuando estamos pasando por alguna tribulación, un problema de salud o de cualquier otra índole, y no tenemos pronta respuesta a nuestras oraciones, lo primero que hacemos es murmurar, es cuestionar, es quejarnos contra Dios. ¿Es así o no? ¿Nos pasa o no? Que creemos que no escucha, creemos que no nos quiere, o que simplemente estamos orando de manera sin ningún... como no vemos el resultado, creemos que eso no tiene valor. Pero hay ejemplos en la Biblia de personajes que oraron por años, hermanos, años esperando la respuesta del Señor, y el Señor la dio. Y el Señor se las dio. Pero el Señor tiene sus tiempos, que no son los nuestros. ¿Cómo podemos reconocer si somos creyentes o incrédulos? El creyente no se mueve, permanece donde Dios lo ha puesto. Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No te apartes del lugar donde el Señor te ha puesto, hermano. No vuelvas atrás, no te rindas ni renuncies. Los creyentes no se mueven porque están confiados en que el Señor cumplirá su plan redentor. ¿Confiamos en eso, hermanos? Amén. Porque están confiados en que el Señor los fructificará aún en tiempos de dificultad, aún en medio de las tribulaciones. Les pregunto, hermanos, ¿creemos en las promesas del Señor? Amén. ¿Cómo podemos reconocer si somos creyentes o no? El creyente es obediente. Ya vimos que el creyente es paciente. El creyente se me fue. ¿Cuál era la otra, hermano Felipe? Obediente. Muy bien. Se nota que están atentos, hermano. Amén por eso. ¿Cómo saber si somos, o cómo podemos reconocer si somos creyentes o no? El creyente es obediente, aunque no comprenda los planes de Dios. En Génesis 12:1 dice:
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó a su esposa, Sara, tomó a su cuñado, a su sobrino Lot, y su poco pertenencia, y partió. Solamente confiado en la promesa de Jehová. Por esta razón, Abraham, que salió sin saber dónde iba, obedeciendo a Jehová, confiado en su promesa, es llamado el padre de la fe, porque él fue una persona con una fe extraordinaria. Así como a Abraham, que le dijo el Señor que se fuera a una tierra que él le tenía prometida, ¿qué te ha pedido Dios que hagas? ¿Hay algo que debieras hacer? ¿Hay algo que debieras hacer para recomponer tu vida? ¿Recomponer tu matrimonio? ¿Recomponer, cerrar una herida que hay en tu familia? ¿Con tus amigos? ¿Hay algo que el Señor te haya pedido y no lo has hecho? Finalmente, el creyente es bienaventurado. Jesús declara bienaventurados a los que creen sin ver, señalando la importancia de la fe basada en la confianza, no en la evidencia física. Ahí entramos tú y yo, hermanos. Como siempre decimos, no hemos visto a Jesús, no hemos visto sus milagros. En 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Entonces, por fe creemos y somos bienaventurados. Nuestra fe no depende de pruebas tangibles, sino de la confianza en el testimonio de Jesús, en el testimonio de los apóstoles, de la revelación de Dios a través de las Sagradas Escrituras y de su Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Creemos eso, hermanos? Amén. Tomás nos está haciendo reflexionar esta mañana sobre la duda, sobre la fe, sobre la búsqueda de la verdad. Su testimonio nos anima a ser sinceros en nuestras preguntas. A buscar una fe que no necesite las pruebas tangibles. Tal vez tú y yo estamos en ese momento, en esa situación en que estuvo Tomás. Hay dudas, hay inseguridad, hay incredulidad. A lo mejor estás pasando por lo mismo y poco a poco te estás enfriando. ¿Te está pasando eso, hermano? Hermana, ¿te estás enfriando? ¿Te estás enfriando? ¿Estás sintiendo que te estás apartando del Señor, de la fe, de la iglesia? En Lucas, esto también le pasó a los discípulos, hermanos. Ellos también flaquearon. Y ellos le pidieron, ahí en el libro de Lucas 17:5, dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿No estás orando? ¿No están leyendo la palabra de Dios? ¿No te estás congregando? ¿Estás en esta misma situación? Sé sincero con Dios. Busca hermanos y hermanas que puedan ayudarte, que puedan aconsejarte. Rodéate de hermanos con sana doctrina que puedan decirte las cosas como son, no como tú quieres que te las digan. Muchas veces necesitamos ser confrontados, hermano, y nosotros podemos descalificar a un hermano o a una hermana porque, bueno, y aquí estatura moral, ¿no es cierto?, u otra, tiene como para venir a decirme a mí algo. Pero tengamos humildad, hermano, seamos humildes. Y que reconozcamos que si hay un hermano o una hermana que nos está exhortando en la palabra, es porque el Señor lo está haciendo a través de esa persona. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder reconocerlo
de reconocer nuestra debilidad, de reconocer nuestro error, de reconocer lo malo que hay en nosotros. Y bendito sea Dios que pone esas personas en nuestro camino. Finalmente, como decía recién, cuando los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe, entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. O sea, el Señor lo tenía súper claro. Sus discípulos estaban lejos de tener una fe sólida. ¿Y cómo estamos nosotros, hermanos? Ahora, si ellos fueron capaces de pedirle al Señor que aumentara su fe, ¿cómo no lo podemos hacer nosotros, hermanos? Si ellos, siendo discípulos del Señor, fueron capaces de decirle y pedirle eso, ¿por qué no hacemos lo mismo? Es importante, hermanos, importante que, como decía hace unos minutos, es importante que nos congreguemos, es importante que nos apoyemos. Hay un maravilloso ministerio de oración en nuestra iglesia, que ustedes, los que son partícipes, pueden ver cómo el Señor obra en sanidad, cómo obra y escuchando los ruegos. Pero, hermanos, en las reuniones que se hacen por Zoom, que son cada 15 días, ¿cuántos hermanos se congregan ahí en la reunión de oración? Hermano Miguel, ¿cuántos? 6 o 7. ¿Y cuántos vemos aquí? ¿40, 50? Eso es un signo de nuestro compromiso con la comunidad, de nuestro compromiso con orar por los demás, de nuestro compromiso de apoyarnos. ¿O somos nosotros, hermanos, solamente unos recaudadores? Unos recaudadores de oración, unos pedigüeños de oración. ¿Cuál es nuestro compromiso, hermanos, con la iglesia, con la obra del Señor? En nuestros comedores solidarios, hermanos, ayudando a personas que están en situaciones terribles de calle. El otro día vimos unas escenas que son súper sobrecogedoras de personas perdidas en la droga, con frío, sin zapatos, con la lluvia, o sea, cosas terribles. Nosotros, gracias al Señor, tenemos cómo vestirnos, cómo comer, cómo vivir decentemente. Pero ¿cuánta gente sufre, hermanos? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Apoyamos a nuestros líderes? ¿Apoyamos a nuestros departamentos? ¿Nos congregamos? ¿Nos comprometemos en el trabajo de la iglesia, en la obra del Señor? Ciertamente, los hechos hablan mucho más que las palabras. Así que les dejo esa reflexión, hermanos. El Señor dio su vida por nosotros. El Señor murió en la cruz por nosotros. Resucitó y vino a darnos vida eterna, vino a salvarnos. ¿Y qué hacemos nosotros por Él, hermanos? ¿Qué hacemos por su iglesia? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, aparte de venir a congregarnos? ¿Y qué más? ¿Y a pedir oración? Despojémonos un poco de la comodidad, hermanos. Despojémonos un poco de nuestro egoísmo, de mirar nuestro propio ombligo, y miremos a nuestros hermanos, miremos a los que sufren, miremos a los que nos necesitan, y movámonos, hermanos,
que el Señor nos mueva, que el Espíritu Santo nos mueva, hermanos. Es necesario que así sea. Es necesario, hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga, y ahora vamos a tener un momento de oración para dar el paso a mi hermano Felipe, que nos va a dar algunos mensajes. Amado Dios, te doy infinitas gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que me has dado de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque tú me has puesto acá. No he sido yo, Señor. Y espero que lo que haya salido de mi boca sea lo que tú quieres que escuchemos, Dios mío. Que tú quieres que resuene en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias, Padre amado, por todo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Hijo que nos fue dado para morir por nosotros. Qué cosa más maravillosa, Señor. Gracias, Padre amado, por todo. Te pido que te quedes con nosotros, que nos acompañes, que nos lleves con bien de vuelta a nuestros hogares, y que esta semana contemos con tu bendición, con tu misericordia, y que podamos seguirte, Señor, que seamos fieles a ti, Dios mío, así como tú lo eres con nosotros. Gracias por ser nuestro Dios, y gracias por considerarnos tus hijos, Señor. Todo te lo pido y todo te lo agradezco en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.